esta escena que nos narra San Lucas en el capítulo 24 de los discípulos de Emaús, una de las más hermosas. Hermosa por el acontecimiento que se da en el momento en el que sucede, el lugar en el que sucede y a las personas a las que se presenta. Pero no solamente por ese suceso de la historia pasada, sino también porque hoy en esas mismas circunstancias que las podríamos ir haciendo una analogía, se nos presenta a nosotros también con ese mensaje que espera avivar en nosotros la llama de la esperanza para decir, es verdad, lo hemos visto, hemos comido con Él. También nuestro corazón ha ardido cuando hemos escuchado su palabra y su mensaje. Veamos ciertos aspectos. Primero, el lugar y los personajes a quienes se les da esta aparición de Jesús. ¿Saben cuál es el lugar? Es el camino. En su infinita sabiduría, Dios no fue al templo, no fue a la sinagoga para mostrar a su Hijo resucitado. Fue en el camino. Es decir, en ese lugar por el que todos, se quiera o no se quiera, nos toca transitar. El camino, podríamos explicarlo y hacer la analogía, es el camino de la vida. Ese que tiene largos, cortos, medianos pasos que avanzar o peldaños que subir, dependiendo lo que nos toque. O también a veces bajar y revolcar y rodar, porque es parte de la vida, ¿no? Por eso cantaba Vicente Fernández, rodar y rodar. Nos toca en la vida, es parte. Como para enseñarnos que Dios no es un momento. O lo encuentras en el camino de tu vida o no lo encuentras. No es algo puntual, como a veces podemos pensar, el día de mi bautismo, el día de mi primera comunión, el día de mi matrimonio, el día de mi ordenación sacerdotal, el día que enterramos a mi padre, a mi madre, a mi abuelo. No. Ese Jesús tiene que ser presente en cada momento, entre las muchas alegrías que nos da la vida, para saber reconocer el don que Dios tiene, el amor que Dios tiene hacia nosotros, pero también en aquellos momentos aciagos, amargos, en que sentimos que el mundo se nos desmorona, en que sentimos que ya no avanzamos más, en que sentimos que no podemos más, cuando parece que la soledad absorbe nuestra vida y absortos en ese creer que nadie nos ama, Él se hace presente en ese camino para decir, ¿por qué estás triste? ¿Qué te pasa? ¿Quiénes son los personajes de hoy? Del uno se da el nombre, Cleofás. Algunos medios de teología progresista dicen que la otra era su esposa. Puede haber sido. Lo cierto es que eran dos seres humanos que habían dejado todo para seguirle al Maestro. 3 años sin duda anduvieron con Él, escuchando el mensaje, compartiendo su experiencia de vida, mirando lo que Jesús hacía, aprendiendo de Él y a decir de ellos mismos, esperando ser liberados, no solamente interiormente, sino también en su realidad de un país dominado, explotado por el Imperio Romano y por las autoridades religiosas y políticas de su propio país. Esperaban algo diferente y se fueron tras el sueño, como nosotros. Todos nosotros vamos en pos de un sueño. Los seres humanos siempre tenemos metas, nos fijamos metas, unas sencillitas, otras más complicadas. El día en que el ser humano deje de plantearse metas, está listo para el cajón para que lo entierren. Siempre el hombre, como ser humano, busca algo más. Es un ser insatisfecho consigo mismo, con lo que logra y con los demás. Eso por un lado es bueno, porque no nos deja en la quietud, ese quietismo que mata. Todos buscamos algo más, ¿no es cierto? Todos queremos algo más, mejorar. Si de no se pintaran esos rayos tan bonitos las damas, encima que ya son guapas con esos rayos, dicen es que se me ven divinos. Así es, ¿no?
nosotros no fuéramos, nosotros verán, ni que yo fuera, qué cura más mentiroso. Al gimnasio iba a decir, ustedes los que van, ¿no? Así para algo mejor. Yo también, pero yo cada que hago la venia al Santísimo y digo, estate en mis labios y en mi corazón, porque quiero hablar con más prudencia, con más sensatez para ustedes. También ese es mi anhelo, poder tocar el corazón del joven y también del que no está tan joven. No dije viejos, verán, no se sientan aludidos. De los niños que vienen también a la misa, de los que ven en casa enfermos. Todos tenemos aspiraciones. Eso es lo que nos hace crecer. Entonces yo creo que estos discípulos buscaban, ¿saben por qué? ¿Y por qué solo el ser humano tiene esa virtud de lo infinito, de buscar algo más? Porque llevamos esa esencia de Dios, ese buscar algo que solo Dios lo puede llenar. El animal no. El animal se contenta con lo que su ciclo natural le permite: nacer, crecer, reproducirse y morir. Nosotros buscamos algo más. Y estos se fueron tras de ese sueño, y ese sueño lo tenemos nosotros. Voy a poner simples ejemplos. Cuando buscamos la realización de nuestra vida profesionalmente, cuando buscamos la realización de nuestra felicidad en aquellas actividades recreativas, deportivas, sociales, políticas que llenan nuestra vida, pero sobre todo cuando lo buscamos en lo espiritual. Obviamente cuando ustedes lo buscan en lo afectivo de la pareja y de la familia, ¿no? Yo sí en lo de la familia, porque tengo mi padre, mi madre, mis hermanos, por supuesto, pero ya no de la pareja, pues ahí nos quedamos con la Virgen María, ¿no es cierto? Entonces, pero ahí están las aspiraciones, y la gente no siempre se siente satisfecha y siempre busca más. Pero hay cosas, ya sea por nosotros mismos o ya sea por las circunstancias de la vida, por los demás, que nuestros sueños se ven frustrados, se ven truncados, ¿no es cierto? Y allí es, en esos momentos de tristeza, de oscuridad, hay esos momentos amargos en que la gente se pone como estos discípulos. Ellos estaban así, creyeron que ya encontraron al libertador, al Mesías, al que esperaban con tantos sueños, y se fueron tras él dejándolo todo. Pero sin embargo le matan. Con qué tristeza, dicen, esperábamos que él sea el libertador, pero nuestras autoridades le mataron. La impotencia del débil, los poderosos, y ya no pudimos hacer nada. De eso ya pasaron 3 días, como quien dice, ya no hay nada que hacer, ¿no? Ya, ahora cambiemos eso a nosotros. Y uno mira con la emoción con la que vienen a casarse. Algunos nerviositos, otros diciendo aunque sea el nombre de otra persona, así se ponen nerviosos. En serio, una vez yo casaba unas 3 parejas en una misa de sábado, ¿no? Y yo soy malo para los nombres. Quienes me conocen ya saben que soy pésimo, ¿no? Cuando digo mi hijita, porque no tengo ni idea de quién estoy saludando, ¿no? Porque tantos nombres. Y entonces iba diciendo, y algunos se ponen nerviosos, la lectura ese momento les empiezan a bailar las letras. Entonces yo decía los nombres, ¿no? Así. Di tu nombre, yo Carlos, me entrego a ti, etc. Caso a la una pareja, caso a la otra, y yo me quedé con el nombre del primero. Y el último se llamaba Juan, por ejemplo. Y digo, di tu nombre, yo Carlos, y el tipo, yo Carlos, ay perdón, yo Juan. Entonces por eso digo, aunque sea con otro nombre, ¿no? Bueno, vienen con esa ilusión, nerviosos o no, pero todos vienen con ilusión. Y saben lo que le toca ver al cura a veces aquí. ¿No ven que de aquí se ve todo? Solo los de atrás se salvan un poco. Yo saben que veo de aquí. Muchas veces veo ojitos que se llenan de llanto, caritas que estando juntos tienen un abismo de diferencia, un abismo de distancia entre la propia pareja. ¿Qué pasó de esas primeras fotos a esta foto que el cura ve que ya no es la misma emoción? ¿Qué habrán allí? Resentimientos, enojos, traiciones, abandonos, divorcios. Cuántas madres llorando porque ya el hijo ya no es el chiquito al que hay como decirle ponte esto, haz esto, y el otro lo hace. Con justo derecho toman sus propios derroteros, sus propios caminos, y a veces equivocados lastiman sus propios pies en sus propios pasos, ¿no? Qué terrible. Y eso se ve de acá. Se ve a veces el dolor de la gente en soledad, en enfermedad, en vicio.
¿Cuántas veces también entra algún borrachito por ahí, bien borrachito, pero consciente de que esa vida está mal y cómo se arrodillan y lloran? Y a veces me viene a la mente uno, taita, curita, pégueme, dice, pégueme, pero este maldito trago no puedo dejar. Ni que pegándole iba a pasar. Si así fuera, pues mando dando duro a unos cuantos de aquí. Eso veo. ¿Y qué es eso? La frustración, la tristeza de quien se casó con el sueño de que iba a ser feliz. Eso que ponen siempre al final de los cuentos. Y vivieron felices. Se olvidó que también comieron perdices y les hizo daño. El trabajo, y las carreras no son lo mejor, y nuestros padres no son los mejores, y ni nosotros somos los mejores. Y es la frustración con uno mismo. ¿Por qué? Si me hago cada propuesta de ser bueno, de ser mejor, pasa la vida y por ahí me tropiezo y caigo peor que antes. Esa es el desasosiego de estos discípulos de Emaús. Y ahí es cuando nos viene la primera duda. Es que Dios se ha alejado de nosotros. Es que Dios nos ha dejado. Y tal vez no lo digan así, pero a mí me han dicho a veces, padre, rece porque Dios no me escucha. Tanto que pido por este hijo, tanto que pido por mi marido, Dios no me escucha. Creo que Dios se ha olvidado de mí. Ya está muerto. 3 días que le enterraron, ¿no? Otros, aunque no lo digan así, inconscientemente dicen, es que Padre, por mis pecados, o esta famosa, para mí esto es una herejía, Dios me está castigando. Eso es más herejía que cualquiera de las que puedo encontrar yo en la historia de la iglesia. Porque Dios ama y solamente ama. Pero es la sensación del hombre. Los de Emaús en el camino, tristes. Los hombres en el camino de la vida, tristes por sus circunstancias. Pero no se queda eso allí, pues. Y por eso dije que este texto es hermoso. Por ahí se asoma un extraño que le hace una simple pregunta. ¿Qué van conversando tan tristes? Ese que es capaz de mirar. Y aunque nosotros pensemos que no nos oye, que no nos ve, que no le importamos o que tontamente nos está castigando, se acerca hoy y en la boca de este cura te dice, ¿qué te pasa? ¿Por qué estás triste? ¿Por qué estás confundido? ¿Por qué estás con dudas? ¿Por qué te asaltan tantos miedos? ¿Qué te está pasando en tu vida? Y no es que Dios no lo sepa. Jesús sabía por qué sus discípulos estaban así. ¿Sabes por qué es la pregunta? Para acercarse al dolor, para compartir la realidad del otro y para que ellos mismos analicen la realidad de su propia tristeza. Estaban sin Dios, habían dejado al maestro sepultado y estaban volviéndose al ayer que habían abandonado, a ese pueblo que habían dejado atrás, es decir, a la vida pasada, como nos puede pasar a nosotros. El casado que frente a los problemas está queriendo volver a ser soltero aunque no pueda. Y aunque se haga el muchachito y la muchachita solteros, hay atrás de uno un bagaje de recuerdos, de historias, de dolores, de familia, que eso no se borra de un sopetón ni con una firma en el registro civil. ¿O no? ¿O está mintiendo el cura? ¿No es cierto que no? ¿Qué te está pasando? Para que tú analices por qué te sientes tan solo si tienes tantos que te aman. ¿Qué te está pasando? Que tienes muchas cosas por hacer, juventud, vida, conocimientos, recursos, trabajo, inteligencia, personas que te aman y tú te sientes en soledad porque le diste tal vez la espalda a Cristo. O sea, no es Él el que quiere saber, se acerca para decir que en tu tristeza hay alguien que está contigo, que en tu dolor, en tu enfermedad, en tu soledad, hay alguien que está contigo y también en tu pecado. Eso es lindo, es lo hermoso del Evangelio de hoy. Un Dios que no nos dejó y que se acerca. Pero este Dios que no nos dejó y se acerca al otro, también nos está dando en este texto un ejemplo maravilloso de lo que debe ser cada cristiano y de lo que debe ser la iglesia para los demás. ¿Saben qué debemos ser?
Debemos ser esos nuevos extraños que nos acerquemos al dolor, al sufrimiento, a la pena, a la duda, a la confusión, al pecado del otro, no para juzgar, no para condenar, no para hacer prejuicios temerarios, sino para que con nuestro amor y nuestra cercanía los ayudemos a reavivar en su corazón la llama de la esperanza. Los discípulos, cuando les reconocen, dicen: no ardía nuestro corazón cuando nos hablaba. Por supuesto, si un extraño que te da una palabra de ánimo te puede animar y tranquilizar. A veces puede funcionar mal, pero normalmente funciona. El otro día yo iba a una farmacia a comprar algo, ya tarde realmente, que faltó una medicina por ahí, habrán sido las 11:30 de la noche. Y estaba un señor furibundo en esta farmacia porque su bebé había estado vomitando toda la noche, bebecito. Y en la angustia de papá va a comprar, el médico amigo, el pediatra de este niño, le dice que le den. Él va a comprar, pero obviamente era un antibiótico. También tenía razón la señorita de la farmacia, o sea, no le puedo dar sin receta. Y el hombre gritaba, vociferaba y decía: ¿entiendes, mi hijo? Si su hijo estuviera así, me viene a pedir esas, etcétera, etcétera, ¿no? de la receta, y ya dice: hable con el teléfono, y habla con el doctor, entonces ya acepta, dale y todo, pero él seguía gritando. Oigan, no paraba de gritar, vino el guardia, tranquiliza, nada, gritaba más. Solo le toco el brazo, digo: le entiendo, estése tranquilo, porque su hijo le necesita tranquilo. Un extraño, pero si ahí hubiera dicho: sí, porque estos son así, son o no, metíamos fuego. O si decía: ¿qué le pasa? Pues respete a la chica, nos caíamos a puñetes. O me caía porque yo no le iba a dar, ¿no? ¿Te das cuenta? Un extraño. Eso debe ser la iglesia. Porque a veces somos tan extraños porque no miramos, porque no entendemos. Así como este juicio, hay gente que hace juicios temerarios ante los otros. Como la mamá que no contestó a sus hijas pensando que una vez más se habían quedado chupando con los amigos y les dijo: hagan lo que les dé la gana, les cortó. Ellas estaban en el hospital porque habían chocado. Tuvo que el cura irle a decir a la señora: han chocado, la una está conmocionada en el hospital, inconsciente. No está grave, pero está, vamos. Ay, sí, ay, perdón. ¿Cuántas veces hacemos eso? ¿Por qué crees que tu hijo está a veces con arrebatos de locura? ¿Quieres que te diga por qué? Porque anda enamoreteado. Con 14 años enamoreteado de una guambra de 18 que no le para bola y siente que el mundo se acaba. Esto a mi edad me causa chiste, pero cuando tenía 14 también se me hundía el mundo. ¿O no les pasó a ustedes? Por supuesto que sí. Ahí sí hay algunos viejos también que andan enamoreteados haciendo pendejadas. Ay, perdón esa palabrota a los que están al otro lado de la red. Pues así. Y si en vez de criticar te acercaras: ay, ahí viene, ya viene bravísimo, viene hecho un oso, y de pronto el guambra come una papa frita que le hizo daño y quiere ir al trono de la sabiduría. Y tú ya le juzgas. Que a mí, en el primer infarto que me da, que me desmayo en misa de 11, ¿no? Una señora después, cuando ya me recupero, me viene a pedir perdón y yo no sabía por qué. Y me dice: padrecito, es que yo le insulté. ¿Cuándo? Ese día de su infarto. Dice: ¿cómo así? Es que usted entraba, dice, y estaba, y yo le saludé y usted no me saludó. Y yo dije: este cura se hace el idiota. Y dice: y usted ha estado ya mal, perdone. Me digo: mamita, tranquila, ni me acuerdo de nada. Yo no sabía nada. Y ya estaba más allá que acá. Pero la gente juzgamos, ¿no? Y yo también de pronto puedo decir algo. ¿Se dan cuenta? Y Jesús no se acerca para eso. No se acerca para juzgar, no se acerca para condenar, porque tú no estás viviendo el dolor del otro. Jesús se acerca para sanar, para decir: estoy contigo. Y eso deberíamos aprender como iglesia. Al más pecador deberías acercarte porque algo le está pasando, porque algún vacío está en su vida, porque algo no le llenó, o porque pretendió llenarse con algo que en vez de llenar vacía. Chuta, el reloj, que es mi peor enemigo, ¿no? Si estamos claros, Dios no nos dejó, está con nosotros.
pero aprendamos de Él para ser también esos cercanos. Y en todos los sermones yo remato hoy con esta última parte, porque si esto no fuera suficientemente lindo, la parte de los discípulos es espectacular. Ya sintieron su corazón arder y no quisieron que se vaya, porque las cosas buenas uno quiere volverlas eternas, como dice el libro del Principito, ese solo instante que se hace eternidad, y mucho más de ese Dios que es de eternidad y que da paz y que da tranquilidad. Estos discípulos le dicen: quédate con nosotros, porque está atardeciendo y oscurece ya. Y los cristianos deberíamos decirle eso a Jesús: quédate con nosotros, para que no esté aquí nomás santificándome este rato en la misa, en paz este momento de la misa. Quédate con nosotros para que estemos sentados juntos, sin miradas desafiantes, sin palabras hirientes, sin sonrisas irónicas, porque tú estás con nosotros. Quédate con nosotros, porque tengo que tomar decisiones importantes y a veces estoy confundido y dudo. Quédate porque atardece. ¿Y qué es la tarde? Es oscuridad. Porque se oscurece mi vida con el miedo a esta enfermedad, con el miedo a este problema. Quédate en mi casa, Señor, quédate con nosotros, porque estamos rozando demasiado, porque esa ilusión y ese amor que nos unió ese día está oscuro y estoy solo viendo negativo de él o de ella. Quédate con nosotros. En otras palabras, quédate en mí. Quédate en mí. Quédate en mí porque atardece en mi propia vida, en mis sueños, en mis ilusiones. Quédate en mí porque esas personas que amo las siento distantes y yo me distancio de ellos. Quédate en mí porque he querido dejar tantas cosas malas y a veces no tengo fuerzas. Cuando tenga tentaciones, dígale eso al Señor. ¿O ustedes no tienen tentaciones? ¿Será que solo el cura tiene? Pues yo sí tengo tentaciones, ¿para qué les voy a decir que no? Todito los días y de varias formas, no solo de una. Y a veces uno es frágil y debe decirle al Señor: quédate con nosotros, porque atardece mi vida, porque la oscuridad llega, porque las fuerzas me faltan, porque la alegría se acaba, porque el amor se esconde. Quédate en mí, para que siempre te sienta vivo y pueda decirle al resto: es verdad, en el camino de mi vida, en mis penas y alegrías, en mis sueños e ilusiones, en mis esperanzas, aciertos y caídas, Él ha estado conmigo, en el extraño que me abrazó, en el familiar que me consoló, en la persona que me enseñó que la vida nunca será vencida por la muerte. Por eso es verdad que Él ha resucitado. Quédate con nosotros.